Bueno, en esta segunda parte, brevemente, la parte que tiene que ver con control, todo lo que vimos en la primera parte de la clase, que es en relación a la evaluación del desempeño, que es una forma de control, es válido también para lo que tiene que ver con el control en sí mismo. Eh, brevemente, respecto de la modernización y los controles con el resultado, en realidad el pasaje de la tradición a la modernización tiene que ver con lo mismo que hablábamos en la parte de evaluación de desempeño, con el trasladar la responsabilidad a las personas del control, o sea, pasamos del control jerárquico tradicional a la responsabilidad y al autocontrol. Básicamente, el control tradicional tenía que ver con el respeto de las normas, de las reglas, controlar que no se transgredan las normas establecidas. Nosotros deberíamos seguir manteniéndolo, el control tradicional. Y el control moderno está más basado en esto del autocontrol, de trasladar la responsabilidad a la persona. Es un poco el control, digamos, cuando uno aprende a vivir en sociedad, respeta ciertas normas, eh, o debería, y se autocontrola en función de eso. Hay un montón de cosas que uno no hace porque sabe que no deben hacerse, ¿sí? Esa es la idea. Siempre el control tiene que ver con los resultados, porque en función de los objetivos que nos propusimos y de los resultados que buscamos, vamos a establecer los controles que nos permitan o nos faciliten o nos ayuden a llegar a esos resultados o a ese control. Yo insisto también en esto de que el texto que tienen para leer lo dice, que el control no solamente es disciplinario, sino que además, como lo habíamos visto en clases anteriores, el control también permite, el control de abajo hacia arriba, permite, digamos, contraponer los excesos de poder, ¿sí? De la cabeza de la organización. Esa es un poco, digamos, la parte inicial, el autocontrol, la competencia, la remuneración, etc. Algunas cuestiones que tienen que ver con las oposiciones de ciertos tipos de control. El control puede ser interno o externo, tanto a la organización como a la persona. Interno es cuando el control se hace adentro de la organización, por ejemplo. Tiene la ventaja de que quienes lo hacen conocen bien la organización y entonces en ese sentido están en mejores condiciones de definir ciertos controles. La contrapartida es que cuando los controles son elaborados dentro de la organización, siempre como hay grupos que se oponen o que no se entienden o lo que sea, es cuestionado por otros miembros de la organización. Mientras que cuando el control viene de afuera, cuando el control se hace de afuera, la gente tiene tendencia a prestarle más atención y a no cuestionarlo, simplemente. El control automático versus político. El control automático siempre es más aceptado que el político porque dicen que es más objetivo. En realidad el control automático es aquel control al que somos sometidos todos, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno viaja, uno tiene que pasar por la aduana, presentar el pasaporte, eso es un control automático. Todo el mundo tiene que hacer lo mismo, ¿sí? En cambio, el control político es un poco más, o la gente es más reticente, somos más reticentes en general, porque es un poco más arbitrario, en el sentido de que si seguimos tomando, por ejemplo, la idea del aduano del viaje, bueno, todos pasamos la aduana, todos presentamos los papeles, el pasaporte, etcétera, pero por ejemplo, el control de las valijas, etcétera, en algunos casos se hace un poco al azar. Digamos, el agente de la aduana decide, bueno, vos sí, vos no, y eso a veces genera reticencia, ¿sí? Porque la gente también deja en alguna medida fluir sus propios prejuicios, entonces hay gente que no es controlada y hay gente que sí. El control directo es el control que sabemos que existe, que lo vemos,
Por ejemplo, cuando se hacen controles ahora a la salida de la capital federal o a la entrada, ¿sí? Con esto de la pandemia, están los agentes ahí, nos controlan, nos piden una serie de papeles, etcétera, y el control indirecto es aquel que no vemos, que existe pero que no vemos. Entonces, no es necesariamente que sea aceptado, sino que como no es directo, se ve mucho menos. Una cosa importante es la oposición que Drucker hacía entre control y controles. Él decía que para mantener el control de la situación hay que tener pocas medidas de control, que serían los controles con S, que sean apropiadas y da una serie de condiciones que yo les voy a mencionar ahora, y no al revés, ¿sí? Porque cuando uno tiene un exceso de controles, lo que sucede es que pierde el control. Él daba el ejemplo del tablero de un auto, ¿sí? Dos autos iguales, el mismo modelo, etcétera. Uno viene con el tablero de base, ¿sí? Donde tenemos lo que conocemos todos, y otro, en el otro auto, el mismo auto, bueno, el dueño del auto decidió incorporar una serie de controles, como por ejemplo medir la velocidad del viento exterior, medir la temperatura interior, en fin, toda una serie de juguetes que existen ahora en ese sentido que permiten controlar un montón de pequeñas cosas. Él pregunta y dice, bueno, ¿cuál de los dos autos creen ustedes que tiene más posibilidades de pegarse una torta en la ruta? Obviamente el que tiene más tableritos y más controles, porque al estar prestando atención a todos esos elementos, lo que perdemos es el control del auto en la ruta. En las organizaciones pasa exactamente lo mismo. Entonces, no hay que multiplicar los controles, sino limitarse a tener los controles que son necesarios y que son eficaces, digamos, en ese sentido, ¿sí? Uno de los problemas que tenemos en las organizaciones es que tenemos cantidades de controles, por lo que yo les decía antes, porque la tendencia es a que cuando alguna cosa sale mal o alguna cuestión se nos escapa, incluimos, o porque la tecnología nos lo permite también, porque hay muchos controles que existen gracias a la tecnología que no tienen necesariamente razón de ser, e incluimos nuevos controles, pero no eliminamos los viejos. Entonces sobrecargamos a la organización de controles. Drucker daba una serie de condiciones, ¿sí?, que tenían que tener los controles. Lo primero que aclaraba y que es importante tener en cuenta es que un control no es ni neutral ni objetivo. Uno controla lo que considera que es importante controlar en relación al objetivo que se propuso, ¿sí? Entonces, no es que sea objetivo, si uno no considera importante el horario de entrada o de salida de una persona al trabajo, pero no lo controla, simplemente. Él dice, los controles, características que deberían respetar los buenos controles. No necesariamente todas, pero cuanto más de estas 7 características logremos cumplir, mejor, ¿sí? Si no respetamos ninguna, quiere decir que nuestro control tiene algún problema. Él dice, bueno, los controles tienen que ser económicos, es decir, cuanto menos esfuerzo requiera implementar ese tipo de control, mejor diseñado estará, ¿sí? Económico más que nada en ese sentido. Si yo tengo que hacer un montón de cosas para llegar a evaluar un control, evidentemente no es económico, me cuesta un montón y entonces no es lo que vale. Tienen que ser significativos, esto es que miden miden algo que es importante en relación al objetivo que yo me propuse, porque el control no puede ser aleatorio al voleo, tiene que tener relación con las metas o los objetivos o los resultados que yo aspiro a lograr, ¿sí? Entonces tengo que preguntarme, ¿por qué estoy midiendo eso? ¿Por qué estoy controlando eso?
y qué es lo que me aporta en términos de información en relación a lo que me interesa en términos de objetivos. Si no me aporta nada y no está claro lo que estoy midiendo, el control no es bueno. Tienen que ser apropiados o pertinentes, ¿sí? En el sentido de que me tienen que dar la información, me tienen que dar bien la información que yo necesito. Yo daba una conferencia el otro día y daba el ejemplo, sin ánimo de polemizar, como lo dije el otro día, de la ciudad de Buenos Aires y el tema de el número de contagios, ¿sí? Si yo tomo la ciudad en su conjunto y digo, tengo tantos contagiados de COVID sobre tantos millones de habitantes, puede que no signifique un problema, sobre todo en comparación con otras grandes ciudades, ¿sí? De las mismas dimensiones. Ahora, si yo desagrego el control, y trato de controlar sector por sector, barrio por barrio, ahí me doy cuenta que tengo un problema en algunos sectores y que es un problema serio, que tengo que atacar, que de la otra manera no lo veo. Entonces el control tiene que ser pertinente en ese sentido, ¿sí? Darme una información necesaria y buena, ¿sí? El control tiene que ser congruente, es decir, cómo voy a medir lo que quiero controlar, si la medida no tiene que contradecir el fin buscado, ¿sí? Que generalmente uno suele encontrar controles que van un poco como en contra de lo que busco. Cuando después del atentado a las Torres Gemelas, por ejemplo, en Nueva York, en el 2001, hubo una serie de controles que se implementaron que tenían que ver con establecer una serie de medidas de seguridad que decían era para garantizar la libertad de los ciudadanos. Lo cierto era que todas esas medidas de seguridad eran controles que sufríamos todos, que eran, por lo menos en América del Norte, terribles, y iban un poco en contra del objetivo que era garantizar nuestra propia libertad, ¿sí? Los controles tienen que ser sincronizados o oportunos, digamos, ¿sí? En relación a lo que me interesa. Una vez más, si yo, por ejemplo, quiero poner un control sobre la alcoholemia al volante, no me puedo proponer controlar eso los lunes, los martes y los miércoles entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, porque no es necesariamente sincronizado ni oportuno en ese sentido. Debería controlarlo sobre todo los fines de semana y por la noche. Bueno, ahora en la pandemia no, pero digamos en otras circunstancias sí. No sé si se entiende lo que quiero decir. Tienen que ser sincronizados en ese sentido. Tienen que ser simples, es decir que si yo tengo la opción de establecer un control relativamente simple, tiene que ver también con lo económico, ¿sí? En lugar de una cosa complicada de elaborar y de explicar, para que quede claro, siempre es preferible que el control sea lo más simple y lo más directo posible. Y operacionales, esto quiere decir o tener carácter operativo, como lo quieran llamar. Esto quiere decir que los indicadores tienen que llegar, tienen que permitir hacer, además de estar vinculados al resultado, me tienen que permitir una acción en el caso de que el control me dé que algo está funcionando mal, ¿sí? Si no me permiten hacer nada es que el control no es apropiado. Las evaluaciones o las medidas de control han evolucionado con el paso del tiempo y hemos pasado de las medidas cuantitativas de resultados, que son las más fáciles de establecer, las más antiguas, las más tradicionales, pasando por el informe de actividades y de resultados que pretendían o aspiraban a incorporar
controles más cualitativos, porque en algunos casos era difícil con lo cuantitativo solamente, y finalmente se incorporó el control del comportamiento, con el que hay que tener cuidado porque hay algunas desviaciones. El control del comportamiento tiene que ver con la gente, con cómo se trabaja con la gente en la organización. En algunos casos, por ejemplo, se dice que la participación de los trabajadores es una manera de control. Es así en el buen sentido, porque cuando la gente participa en el consenso de los objetivos, etcétera, digamos, se trabaja más cómoda y mejor y no hace falta controlarla tanto. Pero también está lo que se llama la identificación de los empleados o ¿cómo se llama? Bueno, no me sale la palabra ahora, la fidelización, que eso puede tener algunos costados medios oscuros. Las sectas, por ejemplo, utilizan ese tipo de control sobre sus seguidores. Entonces, no es necesariamente lo más apropiado dentro de la organización y mucho menos aún en una organización que queremos que sea inteligente. Para concluir con esto, ningún control o la desregulación total y la falta de controles no sirven, ¿sí? Porque ya lo hemos experimentado. Si no hay controles, no hay control no hay control de abajo hacia arriba tampoco. Es un poco como la anarquía. No es exactamente lo que nos conviene para una organización que queremos que sea inteligente. Pero no tiene que haber excesos, ¿sí? Hay que acordarse siempre que hay que mantener el control de la dirección de la organización, más que multiplicar las medidas de control que no nos llevan necesariamente a ningún lado, y tener en cuenta el impacto de los controles, que es como en el caso de la evaluación del desempeño, que cuando uno establece un control está dando información a la gente de la organización de qué es lo que importa. O en el caso, por ejemplo, del gobierno, lo que decide controlar es una información a la ciudadanía de las cuestiones que son importantes.